Hoy en Mejor, ¿cuáles son los tipos de codependencia y cómo enfrentarla? Bienvenidos a Mejor. Hace unos meses a tu esposa le detectaron una enfermedad crónica. Las cosas poco a poco se han puesto peor. ¿Cómo pueden los dos lidiar con esto? ¿Qué vas a hacer en un futuro si nunca planearon algo así? Una enfermedad crónica afecta no solo al paciente, sino a toda la vida social, emocional, financiera y estable de la familia. Sin duda, lidiar con una enfermedad de largo plazo es complejo para todos. Y aunque puede parecer extenuante, hay formas para controlar y ayudar a tu familia a adaptarse a los cambios que se requieren. Si vives un caso así, no estás solo. Quédate en Mejor porque hoy te diremos cómo enfrentar una situación de este tipo. La hija de Mercedes desde los 12 años presentaba conductas rebeldes y agresivas. Yo no sabía cómo manejar la situación, era dificilísimo porque me vistiera como me vistiera, pues no le gustaba. Manejara como manejara, no le gustaba. Sí fue un sufrimiento de los 12 a los 22 más o menos, o 23, en que detectamos ya que era bipolar. Cuando ella y su marido se enteraron que su hija estaba enferma, las cosas cambiaron. Yo descanso cuando me dicen, tu hija es bipolar y hay que hacer esto. Entonces en ese momento yo ya empiezo a salir adelante, a ver una luz en el túnel, ¿no? Sin embargo, las emociones invadieron a Mercedes. Primero viene una fuerza que no sabes de dónde la sacas. Después te viene como un desguance, como si hubieras corrido el maratón. Hubo una gran unión familiar que les ayudó a ellos y a su hija a salir adelante. Después te viene el miedo. ¿Miedo a qué? A lo desconocido. Miedo a que tu hija no se reponga. Miedo a los cambios que hay. La información, el apoyo, la aceptación de la enfermedad y su amor lograron que hoy vivan en armonía. Mi esposo y yo hicimos guardia aquí en la casa, no aceptábamos invitaciones ni a bodas, ni a bautizos, ni a fiestas, ni a nada, porque teníamos que estar pendientísimos de ella. Sí viene como una sacudida, ¿no? De que, oye, momento, esto todavía no se acaba. Entonces, ¿sabes? Empiezas a estudiar sobre la enfermedad, cambian tus prioridades en la vida. Tienes que ser muy prudente, porque si no, se viene para abajo todo el proceso curativo. Y aunque sea una crisis, todo esto generó una crisis, sí, pero pues también las crisis te obligan a sacar lo mejor o lo peor, ¿no? En el caso concreto nosotros yo creo que sacamos lo mejor. Y para hablarnos de este tema está con nosotros el psicoterapeuta Alejandro Águila, y él es especialista precisamente en este tema. Alejandro, cuando en la casa vivimos una apendicitis, una neumonía, alguna enfermedad de ese tipo, que es fuerte, es difícil, a lo mejor es cara y trastoca la vida de la familia, pero esas enfermedades pasan. ¿Qué pasa cuando vivimos una enfermedad en algún miembro de la familia, de las que son tipo crónico-degenerativas, que es una enfermedad larga, incluso hasta terminal? Platícanos cómo afecta todo el entorno de la familia. Bueno, de entrada hay que mencionar que cualquier tipo de enfermedad pues no es bien recibida. Claro. Todas las enfermedades se ven como no invitadas, como no aceptadas. Claro. Entonces hay que pasar por el proceso, independientemente de cuál sea esta, y el proceso tiene que ver desde la negación, es decir, esto no me está pasando a mí, no lo puedo creer. Pensemos inclusive en una gripa, ¿no? De entrada los primeros síntomas como que tienen que afirmarse y asentarse en el organismo sí. para decir efectivamente estoy enfermo de. Claro. Pasando de esta negación y que ya se empieza a aceptar la enfermedad, hay que hacer modificaciones. Es decir, protegerse, cuidarse, ir al doctor, tomar los medicamentos. Entonces, esta modificación va a variar de acuerdo al individuo, a la familia y a las circunstancias y el entorno que esté esto. Es muy importante mencionar que generalmente aquellas familias que no están muy... no aceptan muy bien una enfermedad, difícilmente la van a poder procesar, atender y resolver. Hay mecanismos defensivos tanto en el individuo como en la familia que a veces hacen imposible el resolver un conflicto de enfermedad porque no la asumen como tal. Pero son mecanismos de defensa naturales, de las cuales yo me puedo imaginar que la mayoría
pasa por esa difícil aceptación de una enfermedad, de pronto que va a hacer que le cambie la vida a la persona que quiero, pero no solo a ella, sino a todos nosotros. Por supuesto, una enfermedad va a modificar la dinámica que se tenía, ¿no? Hay que hacer cambios, se altera el funcionamiento, se altera mucho la comunicación. Esto hace que cada familia, de acuerdo a su desarrollo, a su etapa, a su forma de afrontar, y mucho, no nada más la enfermedad, los problemas. Porque la enfermedad va a llevar de la mano de los problemas, ¿no? Eso pero sí además, como decías tú al principio, es algo que no esperas, que no planeas y de sopetón, de la noche a la mañana te encuentras con que tu vida te cambió. ¿Cómo enfrenta una persona cuando le dan la noticia de que tiene un Parkinson, que tiene una diabetes mellitus o tiene cáncer, o ya sabes, ese tipo de enfermedades largas, costosas? ¿Cómo lo enfrenta? Enfrenta principalmente en la necesidad, primero, de aceptarla. Partimos de allí. Ya aceptándola, lo que se requiere es hacer un proyecto de vida diferente. No podemos saber si esta situación degenerativa que va a alterar y afectar la situación tanto de la persona como del entorno va a ser en corto tiempo o en largo tiempo. Hay enfermedades que pues inmediatamente deterioran a la persona y otras que se hacen tan crónicas, tan largas, que va a pasar años antes de que exista el deterioro, ¿no? Sí, fíjate que nosotros en casa tenemos, mi papá tiene Parkinson y bueno, tiene 25 años ya con Parkinson y ha sido poco a poco, muy paulatino ese cambio que sí ha ido modificando, sobre todo de mi mamá que está cerca de él y vive con él, ¿no? Sin embargo, yo creo que ha ayudado mucho el cómo él ha tomado su enfermedad. Sí. Que yo me imagino que en todos los casos el factor más importante es la actitud de quien es diagnosticado con una enfermedad así. Totalmente de acuerdo, Gaby, porque fíjate que hay actitudes para clasificarlas y entenderlas desde lo inmaduro, lo neurótico y lo narcisista. Empecemos con lo primero. Fíjate que la cuestión madura es pues asumir la enfermedad, informarse, orientarse, informar y orientar a la familia qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuál es el proceso de la enfermedad. Todo eso es asumir algo con esta responsabilidad que tiene el adulto. A veces las enfermedades no las afrontan así y llegamos al segundo punto, que es la parte inmadura. Y en eso la gente se regresiona, es decir, se torna en conductas más infantiles, más primitivas, lo que comúnmente conocemos como hacerse el chiquillo, ¿no? En donde queremos que nos atiendan, que nos hagan todo, y el paciente se convierte en alguien pasivo. Es decir, no ayuda, no colabora, y que los demás y el entorno hagan todo. Que a lo mejor al principio puede la familia, por cariño, por comprensión, por lo que tú quieras, puede aceptar todos esos chiqueos y toda esa atención que requiere extra el paciente. Pero va pasando el tiempo, pasa el tiempo y tú tienes una vida propia, tú tienes un trabajo, tú tienes obligaciones que cumplir y de pronto el enfermo que se instala en esa inmadurez llega a ser un estorbo en la familia. Es bien importante esto porque hay un término que se conoce, el burnout, traducido es el agotamiento crónico del cuidador. Claro. Porque alguien que tiene que estar cuidando a otra persona, familiar o no, con una enfermedad crónica que se va haciendo degenerativa y que aparte dura años, pues obviamente hay un agotamiento muy importante en la persona y lo que encontramos, Gaby, es que ya no es un enfermo, ya son dos. ¿Sí? Entonces la enfermedad de la persona empieza a no solo ser una cuestión orgánica, sino una cuestión psicológica, que en la dinámica familiar se percibe y encontramos situaciones y dinámicas familiares de enojo, de mucha frustración, de echarle la culpa a ver a quién, al mismo enfermo, se le echa culpa a Dios, a la falta de cuidados, a la falta de dinero, a la falta de prevención. Entonces trata la gente de sacar toda esta frustración, este odio, este coraje, porque ya está cansada de tanto estar cuidando a alguien que tiene una enfermedad que se ha alargado más de lo esperado. Alejandro, qué importante lo que nos estás diciendo de la forma en que tomamos una noticia de una enfermedad larga y fatal. Entonces vamos a ver ahorita las otras dos maneras que son el neurótico y el narcisista. Así es. Fíjate que el neurótico es alguien que se empieza a enfermar más por cómo afronta esta enfermedad. Las personas neuróticas tienden a
racionalizar toda la situación, a pensar que algo ocurrió en el entorno, que ellos no tienen la culpa, que el mundo es el culpable de su enfermedad, y entonces echan la culpa a los doctores porque no resuelven su problemática, echan la culpa al entorno porque por eso se enfermaron, y no ven la responsabilidad y la actitud positiva y constructiva que podría llevarlos a resolver positivamente una enfermedad. Bueno, yo me imagino, perdón, que una persona así en casa ha de ser una pesadilla. Claro. Porque obviamente hay una enfermedad orgánica que hay que atender, claro, y la enfermedad psicológica, que es esta neurosis, que empieza a enfermar y a afectar. Además, la gente neurótica lo que lleva mucho es a panicar al entorno, porque si los demás también se pueden enfermar, hacer alarde de toda esta situación, lo cual lleva a una situación muy desgastante para la familia. Claro, esto es la parte como más enfermiza de enfrentar una enfermedad. Y yo me imagino que esa neurosis te viene en esa no aceptación. Claro. En el momento que dices, bueno, te lo digo, por ejemplo, yo cuando mi papá le diagnosticaron el Parkinson hace 25 años, mira, Alejandro, nunca en la vida, nunca oímos un ¿por qué a mí? Qué mal que me dio a mí el Parkinson, sino que se puso a informarse, leyó y lo adoptó como si fuera una hija, ¿me explico? O sea, lo aceptó. Yo me imagino que a solas a lo mejor ha de haber llorado, claro, pero frente a la familia, jamás. Siempre ha sido un ejemplo de positivismo, de ánimo, de a pesar de lo depresiva que pueda ser el Parkinson y todo lo cruel que es, porque es una enfermedad muy cruel, el ejemplo de mi papá ha sido, bueno, ¿qué te puedo decir para todos nosotros? Entonces es la misma enfermedad, la misma circunstancia, como diría Víctor Frank, claro, ¿cómo lo tomo yo? ¿Cómo reacciono diferentes ante la circunstancia? Claro. Entonces puedo o ser un ejemplo para mi familia o puedo ser una monserga para mi familia. Exactamente. Ese sería el neurótico. Exactamente. Y fíjate que el último, el narcisista, él dice, no me puede tocar a mí, ¿por qué a mí? Yo que soy especial. Esta situación de veras. ¿Cómo que yo que soy especial? Sí, la gente narcisista se siente como si fuese inmune. No percibe que hay que entender que las personas no estamos sanas toda nuestra vida. No, bueno, pues no. Sabemos que podemos pasar por diversas enfermedades y el narcisista lo ve como algo de un ataque a su persona directamente y que no entiende el por qué le ocurre esto a él. Generalmente el narcisista cree que todo lo que ocurre en el entorno es algo que lo está atacando directamente a él por alguna cuestión personal. Vamos, personaliza la enfermedad. Y esto hace que no la vea como una enfermedad que le puede ocurrir a muchos. Pero entonces, ¿cómo reacciona a diferencia del neurótico? La diferencia del neurótico con el narcisista es que se enoja mucho con él y con el entorno. Enojándose con él lo que provoca es que no resuelva y no afronte la situación, porque pasa por un periodo tan largo de negación, de que no, esto no me puede estar pasando a mí, no, esto no es así, y entonces la enfermedad se agranda, se agrava y se hace crónica. ¿Será una falta de contacto contigo mismo, una falta de conocimiento interior, una falta de profundizar dentro de la vida misma, de bueno, qué lección tengo que aprender? Es un querer, que es vivir en la superficialidad, vivir en el... Fíjate que es un funcionamiento, y por eso se le llama así narcisista, egocentrista. Okay. Entonces no percibe que las enfermedades le pueden dar a cualquiera, ¿no? Y que las enfermedades pueden estar en todo momento y que se pueden presentar en esa persona y en cualquier sujeto, cualquier individuo que esté vivo, ¿no? Pero es que sabes que siempre pensamos que al otro le va a pasar. Ah, claro. Y nos sentimos tan poco vulnerables Sí. en todo. Por supuesto. En todo. Entonces no se acepta que una enfermedad puede darle a cualquier persona en cualquier circunstancia y que no tiene que ver con etapa, con desarrollo, si es hombre, si es mujer, si es el director de una empresa o si es el empleado que barre la empresa, ¿no? Claro. Esta es la parte narcisista que no afronta. La enfermedad no discrimina a nadie, ¿no? Ni edades, ni razas, ni nada. Muy bien, ahora, ¿a qué situaciones se tiene que enfrentar la familia, además de la parte de lidiar con el enfermo? Ajá. ¿Qué otras circunstancias cambian en el entorno de la familia? Depende mucho del tipo de enfermedad, depende mucho también la etapa del desarrollo de la persona que está enferma. Vamos, pensemos en un niño. Obviamente la familia pues asumirá casi toda la responsabilidad y le dirá qué debe y qué no debe hacer. Si se trata de un adolescente,
e inclusive de un adulto, pues también la actitud ya será más participativa por parte del paciente y la familia como que ayuda, apoya, orienta, pero el enfermo puede asumir también otras cosas. Diferente con el anciano ya hay que resolverle en su totalidad toda la situación. Que además es otro punto, que cada vez vivimos más tiempo, sí. El promedio de vida se ha alargado, por ende hay más o convivimos más con este tipo de enfermedades que antes a lo mejor no se tenía que lidiar con eso, pero ahora trabajamos más y tenemos que trabajar más para pagar la enfermedad, ¿no? Por supuesto, porque toda enfermedad obviamente tiene un costo, pero en ese aspecto fíjate que tocas un punto bien importante. Ahora hay más enfermedades. Los manuales y diagnósticos de enfermedades, tanto físico como mentales, cada año le van sumando. Y en cada presentación del libro de manual de enfermedades encontramos que se han sumado enfermedades y que la gente cada vez estamos más vulnerables. Diríamos que cada vez es más difícil conservar la salud física, claro. Por ello tan importante la salud psicológica, la salud emocional. Claro. Ahora, ¿hay diferencia en cómo afecta cuando se trata de una enfermedad psicológica, una enfermedad de tipo mental, de tipo nervioso, a una enfermedad física? Claro, porque la enfermedad mental sabemos que tiene un tabú. Generalmente no se puede hablar de ello, es difícil, inclusive da pena decir tengo depresión o un familiar con esquizofrenia o un paciente psicótico, etcétera. Todo eso como que tiene un estigma que es difícil de como enfrentar. Que no nos atrevemos a hablar de eso. ¿No? ¿Por qué? Tiene mucho que ver con lo ancestral. Fíjate que este tipo de enfermedades mentales estaban muy asociados con la brujería, con una cuestión maléfica, con un castigo de los dioses. Y esto hace que se haya hasta la actualidad estigmatizado este tipo de enfermedades y no se pueden afrontar fácilmente, ¿no? Entonces preferimos disfrazarlas, negarlas o cambiarles a otro tipo de situaciones orgánicas que sean más aceptables, ¿no? Fíjate, Alejandro, que yo tengo una amiga que su familia, de pronto, bueno, ella estando embarazada, le dan la noticia que su bebito venía con síndrome de Down y se enfrentaron a la decisión difícil de si dar a luz o no a ese bebé, cuando ya tenía una familia formada y hecha. Por supuesto, tomaron la decisión de que viniera este bebé al mundo y ha sido una transformación en toda la familia a positivo que tú no te puedes imaginar. Ha sido una bendición para ellos tener un niño así, lo que han aprendido, lo que se han humanizado, lo que han ayudado a otros a través de la asociación que formaron. En fin, creo que tú puedes, está en ti, ¿no? Hacer algo positivo con la noticia tan fuerte que te puede dar una enfermedad de ese tipo, o puedes hundirte y autocompadecerte y hacerle la vida miserable a todos los que te rodean, ¿no? Y entonces estarte enfermando y enfermando de otras cosas, vivir una mala calidad de vida tanto para ti como para el entorno y no resolver, que esa es la parte más importante. ¿Por qué dices que enfermarte y enfermarte de otras cosas? ¿Por qué? Porque generalmente las enfermedades que no se atienden, que no se resuelven, no se afrontan adecuadamente, se empiezan a encadenar con otras. Entonces, una enfermedad que no es atendida en su momento oportuno, en forma adecuada, lo que va a resolver es que se suman otros tipos de situaciones, otro tipo de enfermedades, porque la enfermedad es que el organismo está descomponiéndose, está desequilibrado. Pero además yo creo que te estresa saber que estás enfermo de algo. Siempre, ¿no? Y el puro estrés te provoca otro tipo de enfermedades. Claro. Generalmente el estrés es el peor enemigo de toda enfermedad. No es una actitud constructiva, positiva ni sana. Lo que necesitamos es actuar frente a la enfermedad en lugar de negar, evadir o no responsabilizarse, ¿no? Bueno, Alejandro, vamos ahorita a un corte comercial y ahora sí, al regreso vamos a tener a Meche Sabiñón, mamá de una niña con bipolaridad, que nos va a platicar cómo han vivido esa experiencia. Regresamos. Al regresar, ¿qué hacer para que la calidad de vida de un enfermo sea mejor? En esto de la enfermedad crónica, terminal o larga, es cierto que el que da obtiene más que el que recibe.
y agradezco la presencia en el foro de Meche Sabiñón, de quien ya vimos tu historia. Meche, muchísimas gracias. Pero yo quiero que nos compartas a nuestro experto Alejandro Águila y al auditorio que nos ve, ¿qué fue lo que tú viviste en tu casa, en el proceso, en lo que te enterabas de que era una enfermedad, y qué hiciste o cómo lo tomaron cuando se enteraron, Meche? Cuando tú te enteras que tienes un pariente bipolar, te viene una fuerza enorme, no sé de dónde. Entonces haces lo que tienes que hacer, acudir al psicólogo, al psiquiatra y ver qué es lo que le está pasando. Perdón, yo me imagino que vivir con un hijo que lo ves triste o lo ves deprimido, bueno, ha de ser, y que más dices, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? ¿No? Que les tiras la mano, se les tiras, y quieres que te la agarre y no te la agarra, no te la agarra. No hay, no hay nada en él de ganas de porque no tiene por dentro los químicos necesarios para ver esa mano tuya. Cuando te enteraste de la bipolaridad de tu hija, ¿cómo les afectó? Nos afectó, bueno, de afectarnos realmente, al principio no te afecta porque te salen unas fuerzas de no sé dónde. Vas con el médico y haces lo que tienes que hacer. Después, ya que ella está medicada, que se tarda más o menos 6 meses la medicina en dar la dosis correcta para este tipo de enfermedad, yo no sé de las otras, pero para la bipolaridad sí. Después de 6 meses de estar en familia, en cariño, en compañía, los 3, Javier, mi marido, que fue un apoyo impresionante, porque muchos salen corriendo, mi hija y yo, se unió la nana, que tiene 25 años con nosotros, mi madre, mis amigas, muchas Gabis, te lo juro. Y entonces se hace como un paquete familiar en el que pasan 6 meses de incertidumbre, por así decirlo. Esos 6 meses dices, ay Dios mío, ¿se irá a quedar así o qué va a pasar, no? Y ella se va recuperando poco a poco y a los 6 meses vuelve a ser la misma y regresa, pues ya la puedes alcanzar, ya la puedes tocar, ya puedes hablar con ella. Pero creo que ya aquí, sus Mechita, ojos te regresan cosas. Qué importante. Viene un renacer, Gaby, y eso es lo que estamos viviendo con Mercedes, ese renacer. Pero a ver, ¿Y yo el creo, doctor, que tú estarás de acuerdo. Aquí hubo un factor muy importante. Ese paquete de familia del que Meche habla debe de ser básico para la recuperación de cualquier paciente, tenga o no remedio. Hablamos de esta parte madura. Fíjate que escuchando a Meche veía yo que no solo tuvieron esta comunicación, afrontar realmente la enfermedad, sino que aprendieron, Meche. Yo te escucho y sabes de la enfermedad, yo te escucho y sabes qué se hace, qué no se hace. Ahora hasta puedes aconsejar exactamente de cuáles son las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan, pero sobre todo los hace crecer en la información, en el conocimiento y el saber que se pueden afrontar situaciones independientemente de la enfermedad, que sea aguda, crónica, corta, larga, como sea, pero que hay elementos y capacidades de las personas cuando se integran como familia en lo que comentas. Sí, yo me Gaby. imagino que un caso como el de ustedes, Meche, en una familia disfuncional donde el papá no se presenta, la mamá nunca está, no tiene el tiempo de darse cuenta de los síntomas, no sé, yo me imagino que ese problema debe durar 3 veces más de tiempo y lo habíamos comentado, no solo dura más, sino que se hace como bola de nieve, que se van sumando los problemas que ya había, más los problemas que se fueron integrando, ¿no? Ahora, además de ustedes y tu esposo, lo que dices tú, la nada de 25 años, ¿afectó también, por ejemplo, en su vida escolar, afectó con sus relaciones de amigos o de novio? Cuéntanos. Sí, fíjate que muchos amigos y amigas de ella que, bueno, sabían que era una chica con el carácter pues muy cambiante, pero muy fogosa, es muy buena amiga. En esencia es una niña muy buena, muy buena, pero con el carácter muy fogoso. Entonces, muchos de ellos que no han pasado cosas fuertes en su vida, que no han tenido a un enfermo fuerte dentro de su familia, no pueden con eso y se alejan un poco, se alejan y observan. Y los que ya pasaron por situaciones similares, con el abuelo, con un hermano, con un novio, con un amigo que chocó,
tienen esa información psicológica, por así decirlo, y pueden enfrentarlo. Entonces se quedaron Brandia, María, David, se quedaron los íntimos amigos, también haciendo ese paquete de amor, que fue lo que ha hecho que Mercedes esté ahorita exitosísima en su carrera, maravillosa, y lo que te digo, ya la veo y veo en sus ojos lo que es mi hija, y veo que es como era antes. ¿Qué le preguntarías? ¿Te quedó algo a ti para preguntar respecto al futuro de la enfermedad, el futuro de tu convivencia, de tu armonía familiar, a Alejandro, que es experto en estos temas? Pues estábamos platicando, Alejandro y yo, que las terapias que uno inventa van cambiando, ¿no? Según las personas, ¿no? Claro. Y yo le comentaba que a mí me sirvió muchísimo vivir las 24 horas. Porque ¿Cómo que las 24 horas? ¿24 horas de qué? de enfermedad. ¿Por qué Si 24 hoy me horas? tocó un día malo con ella, O sea, vivir el son día. 24 horas. Vivir Exacto, el momento, vivir el día. El día. Como los alcohólicos anónimos, solo Exacto, por hoy. Exacto. Ajá. Si me tocó un día malo, no importa. Mañana será otro día. Que mañana me tocó mal otra vez, ahí no importa. Será otro día. Se lo preguntaba a él porque él sabe. Claro. Como médico, él me Fuera del podría aire. decir si yo me estaba autoengañando o me Ok. estaba haciendo algo bueno, ¿no? ¿Y qué Y ya el opinas? tercer día de repente sale bueno. Y dices, no, hombre, lo voy a gozar, pero en serio. Y el cuarto día igual. Y a lo mejor ahorita llevo con Mercedes 10 meses de eutimia, se llama, cuando están perfectamente Estabilizados. y es una maravilla. Entonces, No, es que aquí yo lo te importante, preguntaba